Buen día, hoy hablaremos acerca del flujo de fluidos compresible e incompresible. Los integrantes son Daniel Fernando Cruz, Cristian Camilo Hernández, Rafael Andrés Rangel y Valeria Mosquera. Los fluidos se pueden clasificar de dos maneras, compresibles e incompresibles. Los compresibles son los que varían su densidad, como los gases, y los incompresibles, los que tienen la densidad constante, como los líquidos. En los fluidos incompresibles, la distancia intermolecular es corta y tiene una baja velocidad de fluido, debido a que el número Mach está debajo de 0.3. Los fluidos compresibles varían su densidad dependiendo de la presión y de la temperatura. Tienen la distancia intermolecular larga y una alta velocidad de flujo debido a que el número Mach es mayor a 0.3. Al hacer una presión en el líquido, el delta de H es muy poco debido a que es incompresible. En cambio, el gas, al hacer la misma presión, se puede ver la diferencia de altura significativa debido a que éste se comprime. Coeficiente de compresibilidad. Sabemos que para que exista una compresión, tiene que haber una presión y a su vez, esta tiene una fuerza normal, está compuesta por una fuerza normal. En el estado inicial tenemos una presión que va a aumentar hasta llegar a una presión final y por lo tanto decimos que la presión final es mayor a la presión inicial. Y esto como consecuencia va a producir que el émbolo va a bajar reduciendo el volumen del fluido, como lo podemos ver en la imagen. Para verlo más claramente, podemos usar la fórmula del volumen de un cubo, la cual es A, que es la base, B, que es la profundidad, y H, la altura. En el volumen inicial tenemos que A, que es la base, B, la profundidad, y I sería la altura inicial, que en este caso es la más alta. Y en el volumen final tenemos la base, tenemos la profundidad y tenemos la altura final, la cual se vio reducida. Entonces tenemos que el volumen inicial es mayor que el volumen final. El diferencial de la presión, la cual es la presión final menos la presión inicial, los tenemos sabiendo que la presión final es mayor que la presión inicial. En el caso de la diferencial del volumen, sabemos que la velocidad inicial, el volumen inicial es mayor que el volumen final. Esta manera lo podemos resolver, pero la manera más precisa de resolverlo es con diferenciales y con la fórmula que es que el coeficiente de comprensibilidad es igual a menos dp menos db sobre b. El db sobre b es nada más un porcentaje, o sea, cuánto se comprime. Y el negativo lo utilizamos nada más para que el coeficiente de compresibilidad nos dé positivo. La otra fórmula es coeficiente de compresibilidad es igual la diferencial de la densidad sobre el diferencial de la densidad sobre la densidad. Esto es que si cambia la densidad, se puede ver un cambio en el coeficiente de compresibilidad. El módulo de compresibilidad está en pascales. Entonces, ¿cómo sabemos que esas dos formas son iguales? Sabemos que el cambio del volumen es dB, la cual es velocidad final menos velocidad inicial. Y sabemos que la masa es igual a la densidad sobre el volumen, donde la masa es una constante y ρ es una variable. Ahora, despejando el volumen, tenemos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Sabemos que los numeradores son iguales, entonces lo único que tenemos que hacer es intentar que los denominadores nos den igual. ¿Cómo hacemos eso? El denominador de la izquierda, que es dB sobre B, sabemos que el volumen es masa por densidad, entonces lo intercambiamos. Entonces quedaría densidad, la derivada de la masa sobre la densidad sobre la masa sobre la densidad. De ahí, como la masa es una constante, la sacamos de la derivada y nos da, y podemos cancelarla.
Luego, nos queda el diferencial de 1 sobre la densidad, sobre 1 sobre la densidad. Es, es la derivada de un cociente. Hacemos los cálculos pertinentes y de ahí tenemos que hallar el factor común de lo que nos da, lo cual es P, y lo podemos cancelar con el P al cuadrado, el P al cuadrado, lo cual sería ρ, y nos quedaría PD por 1 menos 1 sobre dP. La derivada de 1 es 0, entonces nos daría la fórmula menos dP sobre P. Esto significa que el cambio de la densidad es igual al cambio del volumen. Bueno, como vemos anteriormente, para la compresión de fluidos y en compresión siempre va a haber unos factores de cambio, en los cuales están la temperatura, que fue explicado por mi compañero anterior, y la temperatura y la presión. La temperatura es un factor de cambio en el volumen y la densidad del flujo que no altera la masa, en el cual tiene como la finalidad de expandir el flujo en vez de comprimirlo. Esto quiere decir que hace la función inversa de que la diferencia por un delta H, que eso depende de ya si es un gas o un líquido. En esos casos estamos hablando de una expansión volumétrica que está afectando al fluido. Eso se estudia el coeficiente de expansión volumétrica. ¿Qué es el coeficiente de expansión? Se denomina coeficiente de expansión volumétrica al aumento de volumen que experimenta un cuerpo cuando su temperatura se incrementa a 1 grado Celsius. Eso quiere decir que cuando un fluido es sometido a cierta temperatura, crea un efecto contrario a su compresión y se expandirá un delta H, dependiendo si hablamos de un gas o un líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces dependiendo de qué tan comprimido está el gas o qué tan comprimido está el líquido, al yo alterar ese fluido con calor, se va a crear una energía calórica que lo que va a hacer es expandir ese fluido. Entonces, eso va a estar reconocido por un delta H, que como podemos ver, el gas se expande mucho más que el fluido, asimismo como se comprime mucho más el gas que el líquido. Cuando hablamos de coeficiente de expansión, pues tenemos que hay una expansión de volumen. Entonces podemos tener que la expansión del volumen está definida como volumen en I, que es igual a A por B por la altura en I, y el volumen en F, que está dado por A por B por la altura en F. Por lo tanto, tenemos que el volumen en I es muy menor al volumen en F. Entonces, según lo anterior, tenemos que hay una variación en las temperaturas y en los volúmenes. Entonces, para hallar el coeficiente de expansión, realizamos una derivada entre la temperatura y el volumen, por lo cual nos da que el coeficiente de expansión está dada por menos la diferencia de temperatura sobre la diferencia de volumen sobre el volumen. O también podemos hallarla por medio de el coeficiente de expansión, lo podemos hallar por la diferencia de temperatura sobre la diferencia de densidad sobre densidad. Eso se da dependiendo de que el factor que más aplica ahí es la densidad, que determina si es un fluido compresible o incompresible. Otra manera para poder explicar las propiedades de los flujos compresibles e incompresibles es a través del número de Mach. ¿Y qué nos dice este número? Este número es la relación entre la velocidad del flujo sobre la velocidad del sonido en ese estado. Usualmente los fluidos compresibles son aquellos que exceden un número Mach mayor a 0.3. ¿Cómo podemos ver esto? Entonces, según los flujos, según el número de Mach, se pueden dar de varias maneras. Por ejemplo, el flujo incompresible son aquellos cuya velocidad Mach es menor a 0.3. Esto lo podemos ejemplificar fácilmente con la palma de la mano empujando el aire. Al hacer este movimiento, la velocidad que adquiere el fluido es muy baja, por lo tanto podemos considerar prácticamente que no estamos comprimiendo el aire que empujamos con la mano. El flujo subsónico es un Mach menor a 0.3, mayor a 0.3, pero no excede el Mach 1, y este no genera ondas de choque. Este flujo subsónico se puede ver ejemplificado aquí en la zona verde de este diagrama. El flujo transónico es aquel que se encuentra entre 0,8 Mach y 1,2 Mach.
en el que se presentan ondas de choque que conducen a un incremento de la fricción. No se distinguen fácilmente las zonas viscosas y las no viscosas, por lo que esta parte del fluido es muy difícil de analizar. Aquí en la parte amarilla podemos ver la zona transónica de flujo. Acá en el flujo supersónico hablamos de velocidades del flujo con Mach entre 1,2 y 5 Mach. Esto presenta ondas de choque sin regiones subsónicas. Aquí en la zona roja de este diagrama podemos ver el flujo supersónico. Y para finalizar, el flujo hipersónico, que es aquel que se encuentra con un Mach mayor a 5, en donde la fricción que se genera es bastante, por lo tanto hay mucho calentamiento, y este calentamiento genera una disociación de las moléculas y otros efectos químicos. Y de esta manera podemos dar finalizada nuestra presentación sobre las propiedades de los flujos compresibles e incompresibles. Muchas gracias.